Trabajar en la funeraria de noche siempre fue una experiencia lúgubre. La luz tenue de las lámparas y el silencio sepulcral creaban una atmósfera que enviaba escalofríos por mi columna vertebral. En una de esas noches, experimenté algo que me hizo dudar de mi cordura. Mi trabajo consistía en mantener todo en orden y preparar los cuerpos para el día siguiente. Una noche, mientras me encontraba solo en la sala de embalsamamiento, escuché un suave murmullo que parecía emanar de alguna parte de la oscuridad. Al principio, lo atribuí a los ruidos normales del edificio, pero a medida que avanzaba la noche, los murmullos se intensificaron. Decidí investigar y seguí el sonido hasta la sala de velación. Las luces parpadeaban levemente y las sombras danzaban en las paredes. Una figura borrosa se materializó al final de la habitación. Era la silueta de una mujer vestida de blanco, con el rostro oculto por un velo. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando mantener la calma. La figura no respondió, pero susurros incomprensibles llenaron la sala. Me acerqué lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Cuando levanté el velo, la figura desapareció ante mis ojos. Estaba solo en la sala, con un escalofrío recorriéndome la espalda. A lo largo de las siguientes noches, la presencia de la figura se hizo cada vez más persistente. La veía entre las sombras, de pie junto a los ataúdes, siempre vestida de blanco. Susurros ininteligibles llenaban mis oídos, y la temperatura descendía abruptamente cuando ella estaba cerca. Una noche, mientras realizaba mi rutina en la sala de preparación, vi la figura parada junto a una mesa donde reposaba un cuerpo. Esta vez, no pude contener mi miedo. ¿Qué quieres?, pregunté, con la voz temblorosa. La figura alzó la mano y señaló al cadáver. Entendí que ella buscaba algo que le impedía encontrar la paz. Con manos temblorosas, levanté la sábana del cuerpo. Bajo ella, encontré una fotografía desgastada de la mujer, junto con una nota que decía: «Nunca te olvidaremos, mamá». Al instante, la figura desapareció, y un silencio sepulcral llenó la sala. La temperatura volvió a la normalidad, y la luz pareció recuperar su brillo. Desde esa noche, nunca volví a ver a la figura, pero a veces, cuando estoy solo en la funeraria de noche, aún escucho susurros lejanos y siento la presencia de algo más allá de lo tangible, recordándome que la muerte no siempre trae consigo el descanso eterno. La oscuridad envolvía la ciudad cuando, por razones que aún no entiendo completamente, acepté un trabajo en el turno de noche en la vieja fábrica textil que se alzaba a las afueras. Mis noches se volvieron una sucesión interminable de sombras y sonidos inquietantes. Sin embargo, ninguna de esas noches se compararía a la que cambiaría mi vida para siempre. La fábrica, con su estructura imponente y ventanas rotas, era un recordatorio de tiempos mejores. Ahora, reducida a una sombra de su antigua gloria, era mi hogar durante las noches. Mi tarea consistía en vigilar las instalaciones, asegurarme de que no hubiera intrusos y mantener los equipos en funcionamiento. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió durante la tercera semana de mi empleo nocturno. El sonido de pasos resonó en el amplio pasillo donde se ubicaba la sala de máquinas. Al principio, pensé que era solo el eco de mis propios pasos, pero pronto me di cuenta de que los pasos eran demasiado distintos, más rápidos, más erráticos. Me detuve y escuché, tratando de discernir de dónde provenían. Entonces, en la penumbra, vi una figura. Un hombre, delgado y encorvado, con la mirada fija en el suelo. Vestía harapos, y su cabello largo y desaliñado le caía sobre el rostro. Instintivamente, me acerqué, pensando que tal vez necesitaba ayuda. «Hola, ¿necesitas algo?», le pregunté con cautela. La figura no respondió. En cambio, levantó la mirada y sus ojos vacíos se encontraron con los míos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su expresión estaba desprovista de toda emoción, como si la humanidad se hubiera desvanecido de su ser. «¿Estás perdido? ¿Necesitas ayuda para salir de aquí?», insistí, tratando de ocultar mi creciente incomodidad. Sin decir una palabra, el hombre giró y desapareció en la oscuridad. Mi instinto me gritaba que me alejara, pero la curiosidad me impulsó a seguirlo. Mientras lo perseguía por los oscuros pasillos, la fábrica cobraba vida con susurros y crujidos inquietantes. Finalmente, llegamos a una sala olvidada, llena de máquinas cubiertas de polvo y desechos abandonados. El hombre se detuvo en seco y señaló una esquina oscura.
Allí, apenas visible, yacía un antiguo libro con tapas desgastadas. Lo recogí, y noté que las páginas estaban llenas de garabatos incomprensibles y símbolos oscuros. Antes de que pudiera hacerle más preguntas al extraño hombre, se desvaneció en las sombras. Perdí su rastro entre las máquinas, y el eco de sus pasos se desvaneció. De vuelta en mi puesto de vigilancia, me quedé con el libro en la mano, sintiendo que había desenterrado algo que no debería haber sido perturbado. A medida que las noches avanzaban, la figura del hombre sin emociones se convirtió en una presencia constante en la fábrica. Lo veía en las sombras, en los rincones olvidados, siempre señalando hacia algún lugar oscuro. Algunas noches lo seguía, intentando entender la conexión entre él y el libro que había encontrado. En una ocasión, lo vi de pie junto a una antigua máquina que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Cuando me acerqué, vi que la máquina estaba encendida, emitiendo un zumbido rítmico. El hombre señaló el libro y luego la máquina. Sin saber por qué, abrí el libro y comencé a leer en voz alta algunos de los símbolos oscuros. A medida que pronunciaba las palabras, la máquina comenzó a zumbar con más intensidad. Luces parpadeaban, y una extraña energía llenó la habitación. El hombre sin emociones sonrió por primera vez, pero su sonrisa no era humana. Era una expresión macabra, un destello de maldad que me hizo retroceder. De repente, la máquina se apagó, y la habitación quedó en silencio. La figura se desvaneció como siempre, pero esta vez, dejó tras de sí una sensación de malestar. Mi curiosidad se estaba transformando en temor, y decidí que era hora de buscar respuestas. Investigué sobre la historia de la fábrica y descubrí que, décadas atrás, había sido el escenario de experimentos científicos oscuros. Un grupo de científicos había estado trabajando en proyectos relacionados con la manipulación de la mente humana y la apertura de puertas a dimensiones desconocidas. Los informes indicaban que sus experimentos habían dejado cicatrices imborrables en el lugar. Con esta información en mente, regresé a la fábrica con el libro en mano, decidido a poner fin a la presencia inquietante del hombre sin emociones. Me aventuré en las entrañas de la fábrica, siguiendo las señales que él dejaba a su paso. Finalmente, llegué a una sala oculta, llena de símbolos oscuros en las paredes y un altar improvisado en el centro. La figura estaba de pie frente al altar, murmurando palabras incomprensibles. Al acercarme, vi que el libro que llevaba estaba lleno de nombres de personas que habían trabajado en la fábrica a lo largo de los años. Cuando el hombre sin emociones me vio, sus ojos vacíos se iluminaron con malicia. Comprendí que él era la manifestación de los experimentos oscuros realizados en la fábrica, una entidad atrapada entre dimensiones. Los nombres en el libro eran almas que había capturado para alimentarse de su energía. Decidido a poner fin a esta pesadilla, rasgué las páginas del libro y pronuncié palabras de protección que había encontrado en mi investigación. El hombre sin emociones comenzó a retorcerse y a emitir un chillido inhumano. La sala temblaba con fuerza, y las sombras se agitaban en torno a nosotros. Finalmente, con un último alarido, la figura se desvaneció en la nada, llevándose consigo la opresión que había plagado la fábrica. El libro, ahora roto y despojado de su oscuro poder, cayó al suelo, liberando a las almas atrapadas. A medida que abandonaba la fábrica, sentí un peso levantarse de mis hombros. La oscuridad cedió ante las primeras luces del amanecer, y la fábrica parecía más tranquila que nunca. Nunca supe si las almas liberadas encontraron la paz, pero al menos sabía que el hombre sin emociones no acecharía más las sombras. Desde aquella noche, dejé el trabajo en la fábrica y busqué la tranquilidad en otros lugares. Sin embargo, el recuerdo de aquella experiencia persiste en mis sueños, recordándome que hay fuerzas oscuras en este mundo que, una vez liberadas, pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Una noche experimenté algo que me hizo cuestionar todas mis creencias sobre lo sobrenatural. Era una noche sin luna, y las lápidas se alzaban como sombras fantasmales en la penumbra. Mi tarea consistía en realizar rondas regulares para asegurarme de que todo estuviera en orden. El sonido de mis pasos resonaba entre las lápidas mientras caminaba por los senderos serpenteantes. En cierto momento, noté una figura oscura de pie junto a uno de los mausoleos más antiguos. Al principio pensé que era una ilusión creada por las sombras,
pero cuando me acerqué, pude distinguir la forma de una mujer vestida con un vestido blanco, tan pálido como la luna ausente. «Disculpe, señora, no debería estar aquí después del horario de cierre», dije intentando mantener la calma. La mujer no respondió. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro. Algo no estaba bien. Traté de retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue entonces cuando levantó la cabeza lentamente, y sus ojos sin vida se encontraron con los míos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras la mujer extendía su mano pálida hacia mí. Su voz resonó en la noche, suave pero llena de dolor. «Ayúdame a encontrar la paz». Antes de que pudiera reaccionar, la temperatura bajó bruscamente, y una ráfaga de viento helado cortó el aire. Las luces de las farolas comenzaron a parpadear, arrojando sombras inquietantes sobre las lápidas. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, pero podía sentir la presencia de la mujer detrás de mí. Mientras escapaba entre las lápidas, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y susurrando palabras ininteligibles. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras corría hacia la salida, pero en cada esquina, la figura de la mujer seguía apareciendo, su lamento resonando en mis oídos. Finalmente, alcancé la puerta del cementerio y salí jadeando. Miré hacia atrás y vi la figura de la mujer entre las rejas, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. Desde esa noche, no pude volver a trabajar en el cementerio. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos sin vida y escuchaba el susurro de la mujer. A veces, cuando paso cerca del cementerio en la oscuridad, siento su presencia acechando en las sombras, recordándome que hay secretos oscuros enterrados bajo tierra. Yo, un simple guardia de seguridad, trabajé en una clínica psiquiátrica, observando a través de las cámaras de seguridad y paseando por los corredores en busca de cualquier actividad sospechosa. Una noche, cuando la luna se ocultaba detrás de las nubes, recibí una llamada por radio. Una voz tensa y susurrante, apenas audible, provenía de la ala este del edificio. Era el cuarto de un paciente recién ingresado, un hombre cuyo historial estaba envuelto en misterio. «Chris, ¿puedes venir al cuarto 4? Algo no está bien aquí», dijo la enfermera a cargo. No había señales de actividad en la cámara de ese sector, pero la atmósfera en la clínica siempre estaba cargada de inquietud. Tomé mi linterna y me dirigí hacia la ala este, cruzando pasillos sombríos y habitaciones silenciosas. A medida que me acercaba al cuarto 237, la radio emitía solo estática, como si el aire estuviera saturado de electricidad. La puerta del cuarto estaba entreabierta, y una tenue luz parpadeaba desde el interior. Al empujarla, encontré la habitación vacía, salvo por un pequeño televisor encendido en la esquina. En la pantalla, imágenes distorsionadas y estáticas parpadeaban frenéticamente. En el centro de la habitación, una figura yacía en la cama, inmóvil. «¿Hola? ¿Estás bien?», pregunté, avanzando hacia la figura. La luz parpadeó, revelando al hombre recostado en la cama. Era delgado, con ojos vidriosos que reflejaban una mezcla de miedo y desesperación. Se aferraba a algo en sus manos, algo que no podía distinguir claramente. «Apártate de aquí», gritó de repente, agitando frenéticamente el objeto que tenía en las manos. Retrocedí instintivamente, pero la luz de la linterna iluminó lo que estaba en sus manos. Era una muñeca desgastada, de ojos vacíos y cabello enmarañado. No era una muñeca común, estaba decorada con símbolos extraños y manchas de lo que parecía ser sangre seca. «¿Qué estás haciendo con eso?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Ella habla conmigo, me dice que haga cosas malas, pero no quiero hacerlas», susurró el hombre, mirando fijamente a la muñeca. La radio en mi cinturón volvió a la vida, emitiendo un crujido agudo seguido de la voz distorsionada de la enfermera. Dijo que el hombre en el cuarto 4 era un nuevo paciente, admitido después de ser encontrado vagando por las calles, en un estado de agitación extrema. Nadie sabía mucho sobre él, excepto que llevaba consigo la muñeca desde el momento de su ingreso. Decidí llamar a la enfermera para obtener más información, mientras observaba al hombre y su inquietante compañera de plástico. Mientras hablaba por teléfono, noté que la estática en la radio iba y venía en intervalos irregulares. «Chris, ten cuidado con ese hombre. Al parecer, la muñeca pertenecía a su hermana pequeña, quien falleció en un accidente hace algunos años.
Él juró que su hermana aún habla con él a través de esa muñeca, advirtió la enfermera. De repente, la voz del hombre se volvió más aguda, más desesperada. Comenzó a murmurar palabras incoherentes y a sacudir la muñeca con violencia. Mis instintos de seguridad me decían que algo no estaba bien, pero también sentí una extraña simpatía por el hombre, atrapado en su propia realidad distorsionada. «Debes detenerla. Ella quiere que haga cosas malas», gritó, levantándose de la cama. Intenté calmarlo, pero su mirada estaba perdida, como si estuviera viendo algo invisible para el resto de nosotros. La radio en mi cinturón ahora emitía ruidos más intensos, como si estuviéramos en el epicentro de una tormenta eléctrica. De repente, el hombre dejó caer la muñeca y se lanzó hacia mí con ferocidad. Me sujetó del brazo con fuerza, sus ojos desbordando pánico. Intenté liberarme, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. «Ella está enojada contigo», gritó su voz temblorosa. El ambiente se volvió aún más tenso, y la estática en la radio alcanzó un punto álgido. En ese momento, la puerta del cuarto se cerró de golpe, sumiéndonos en la oscuridad completa. Solo la luz intermitente de la pantalla del televisor iluminaba la habitación de manera espectral. La radio emitió un grito distorsionado, seguido de una risa maníaca. Algo en la atmósfera cambió, y sentí la presencia de algo más en la habitación. «Ella está aquí», gritó el hombre, señalando hacia la esquina oscura. De repente, la muñeca se movió por sí sola. Se levantó del suelo y flotó en el aire, balanceándose lentamente. Un murmullo siniestro llenó la habitación, una mezcla de risas infantiles y susurros ininteligibles. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, mi voz temblando. El hombre se desplomó al suelo, sujetándose la cabeza. La radio dejó de emitir ruido, y la puerta del cuarto se abrió lentamente. La muñeca flotante se deslizó hacia la salida, como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible. Con una mezcla de miedo y determinación, seguía la muñeca por los pasillos oscuros de la clínica. Cada vez que me acercaba, la temperatura descendía y la sensación de que algo me observaba intensificaba mi inquietud. Finalmente, llegamos a la sala de terapia ocupacional, un lugar repleto de juguetes y recuerdos infantiles. La muñeca flotó hacia una vieja caja de música, y la melodía que comenzó a sonar hizo que la sala se llenara de una energía espeluznante. «Ella quiere que bailemos», exclamó el hombre, emergiendo de la oscuridad. La muñeca, ahora suspendida en el aire, comenzó a girar lentamente al ritmo de la música. El hombre y yo nos vimos obligados a unirnos a la danza macabra. El ambiente se volvía más opresivo, como si el espacio mismo estuviera retorciéndose en torno a nosotros. De repente, la risa infantil se volvió más intensa, y la muñeca se convirtió en una visión distorsionada de la hermana del hombre, con ojos vacíos y cabello enmarañado. La melodía alcanzó su punto culminante, y sentí que estábamos siendo arrastrados hacia algo más allá de nuestra comprensión. Fue entonces cuando la puerta de la sala de terapia se cerró de golpe, encerrándonos en la oscuridad. La muñeca se desvaneció, y la risa infantil se desvaneció en un susurro lejano. El hombre, exhausto y tembloroso, se desplomó en el suelo. Pasaron horas antes de que la puerta finalmente se abriera, revelando la luz de la mañana. El personal de la clínica, al encontrarnos en la sala de terapia, no pudo comprender completamente lo que acabábamos de experimentar. El hombre, ahora consciente de su entorno, miró a su alrededor con ojos vacíos, como si acabara de regresar de otro mundo. Nunca supe qué sucedió esa noche en la clínica psiquiátrica. El hombre fue trasladado a otra instalación, y la muñeca desapareció sin dejar rastro. La radio, que antes estaba llena de estática, volvió a la normalidad. La clínica retomó su rutina diaria, pero la experiencia dejó una marca indeleble en mi mente. Desde esa noche, la oscuridad de la clínica psiquiátrica cobró una vida propia en mis pesadillas. Cada vez que cierro los ojos, veo la muñeca flotante y escucho la risa infantil que me persigue. A veces, me pregunto si lo que presencié fue simplemente un producto de la imaginación distorsionada de un hombre no cuerdo, o si realmente había algo más en juego, algo que se esconde en las sombras de la realidad. La gasolinera en la que trabajaba de guardia nocturno se encontraba en un cruce de carreteras desolado, rodeada por la oscuridad de la noche. La única compañía que tenía eran los parpadeantes letreros de neón y el constante zumbido de las luces fluorescentes.
Durante las horas nocturnas, el lugar adquiría una atmósfera inquietante que hacía que hasta el empleado más experimentado se sintiera incómodo. En una noche particularmente fría, mientras hacía mi rutina de inspeccionar las bombas de gasolina, noté una figura oscura al final del área de servicio. Se movía con lentitud, y parecía que cada paso resonaba en la quietud de la noche. Traté de ignorar la sensación de escalofrío que me recorría la espalda y continué con mi trabajo. Mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que hizo que se me helara la sangre. La figura oscura aparecía en la pantalla, pero esta vez estaba más cerca de la cámara. No tenía rostro, solo una sombra que se deslizaba de un lado a otro. Traté de convencerme de que era un fallo en el sistema, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí salir y confrontar lo que sea que estuviera ahí afuera. La noche estaba tan silenciosa que podía escuchar mis propios pasos resonando en el asfalto. Cuando llegué al lugar donde vi la figura, no quedaba rastro alguno. Sin embargo, el aire estaba cargado de una energía extraña, como si algo estuviera acechando en las sombras. Las luces de la gasolinera comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió mi espalda. Me dirigí a la pequeña tienda de la gasolinera, intentando convencerme de que todo estaba en mi imaginación. Pero al entrar encontré las estanterías desorganizadas y productos tirados al suelo, como si algo hubiera pasado por allí. Mientras intentaba ordenar el desastre, un susurro débil me llegó al oído. Volteé rápidamente, pero no había nadie más en la tienda. Los susurros continuaron, palabras indistinguibles que resonaban en el aire. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera acercándose cada vez más. Finalmente, decidí abandonar la gasolinera. Mientras salía, las luces parpadearon violentamente, y en la tenue luz, vislumbré la figura oscura, moviéndose entre los estantes de nuevo. Corrí hacia mi coche, y escapé de la gasolinera, dejando atrás la sensación de que algo sobrenatural acechaba en la oscuridad. Desde esa noche, nunca más acepté un turno de noche en una gasolinera, y cada vez que paso por una en la carretera, no puedo evitar recordar la figura sin rostro y los susurros que me persiguen en mis pesadillas.